vamos a hablar acerca de un proceso que todos vivimos a diario, pero que muchas veces no le damos la importancia o el conocimiento no lo tenemos claro como debería, y es acerca del sueño. Reconocer que el dormir no es solo descansar, sino que es un estado fisiológico que se vuelve indispensable, donde el cuerpo y la mente se relajan y la conciencia va disminuyendo. Pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo y aunque parezca mucho, este tiempo es vital para mantenernos sanos. Es correcto, compañera. Muchas personas creen que al dormir solo descansa el cerebro, pero en realidad todo nuestro cuerpo entra en una especie de modo reparación. El sueño está estrechamente ligado a nuestra salud tanto física como emocional, ya que lo regula el sistema nervioso autónomo. Este sistema es el mismo que se encarga de mantener el equilibrio interno del cuerpo incluso sin que lo notemos. Así es, digamos que ahora bien, no todo el sueño es igual, ¿cierto? Hay dos tipos principales, lo que es el sueño EMOR, también conocido como REM, por esos movimientos oculares rápidos, y el sueño no MOR o no REM. Digamos que el sueño MOR es cuando soñamos más intensamente, digamos que en esta fase el cerebro está muy activo, aunque el cuerpo esté inmóvil. El sueño no MOR en cambio es más profundo físicamente y se divide, perdón, en varias etapas. Digamos que durante esas etapas es cuando el cuerpo repara tejidos, fortalece el sistema inmunológico, recupera energía. Ambos tipos, digamos, se van alternando, perdón, a lo largo de la noche con el fin de garantizar un descanso completo. Detrás de todo esto está nuestro ritmo circadiano. Es una especie de reloj biológico que sigue un ciclo de 24 horas y especialmente se sincroniza con la luz del sol. Esto implica estructuras del cerebro como el hipotálamo y la glándula pineal, que esto produce melatonina, que son claves para este proceso. Y claro, el sueño no es igual a lo largo de la vida como es el de los bebés que duermen muchas horas y profundamente, mientras que en los adultos sus sueños son cortos y son muy fragmentados. Así es, Juan. Una de las fases más curiosas y se podría decir fascinantes del sueño es la fase moro REM, también conocida como sueño paradójico. ¿Por qué lo digo paradójico? Digamos porque aunque el cuerpo está relajado al máximo, el cerebro está tan activo como si estuviéramos despiertos, ¿cierto? Esta fase ocupa más o menos una cuarta parte del tiempo total en el que dormimos y se va repitiendo cada 90 minutos aproximadamente. Algo que puede ser, por ejemplo, muy interesante o conocer es que la primera fase de ese sueño no ocurre, por ejemplo, al principio o al comienzo de la noche, sino que le da como un tiempo, y esto va ocurriendo alrededor de una hora después de quedarnos dormidos, y que a medida que avanza la noche, esta fase se vuelve mucho más larga y frecuente. Incluso, por ejemplo, antes de entrar en MOR, solemos movernos o girarnos ligeramente, como si el cuerpo estuviera preparándose para este momento. Qué interesante, Natalie. Hay que tener también en cuenta que durante el sueño MOR el cerebro trabaja intensamente. Ahí es donde procesa emociones, organiza recuerdos y consolida los aprendizajes. En esta etapa es donde aparecen los sueños más vívidos, llenos de imágenes, colores y emociones. Mientras tanto, los músculos ahí es donde se relajan por completo. Y esto es lo que evita que actuemos cuando estamos soñando. Exactamente, compañeros. Y algo muy importante es mencionar que desde lo psicológico esta fase es fundamental, ya que nos ayuda a mantenernos estables emocionalmente y a procesar lo que vivimos cada día. Es cierto que cuando no dormimos bien o se interrumpe esta fase, por ejemplo, por el trasnocho, por el estrés o por algunas sustancias, es común que nos sintamos irritables, ansiosos, fatigados o desconcentrados. Incluso en personas más vulnerables pueden presentarse alucinaciones o delirios. Exactamente, y eso el cuerpo, digamos que lo sabe, ¿cierto? Cuando perdemos ese sueño MOR, trata de recuperarlo en la siguiente noche, en lo que se conoce como ese rebote de sueño REM, ¿cierto? Además de muchos trastornos mentales, se han identificado también alteraciones específicas en esta fase, lo que confirma como tal su vínculo con la salud psicológica.
Hablando del sueño amor, no podemos dejar de lado a los protagonistas principales de esta etapa, que son los sueños o ensueños. Todos soñamos, aunque no siempre lo recordemos. De hecho, muchas veces olvidamos los sueños minutos después de despertar. Y esto sucede porque la conciencia durante el sueño es muy mínima. Exacto, Juan. Incluso desde siglos atrás, los sueños han sido una forma de entender lo que pasa en nuestra mente. Freud, desde el psicoanálisis, los interpretó como esa vía de acceso al inconsciente. Digamos, hoy sabemos, hoy podemos saber que están formados por imágenes de nuestra memoria, o pues de nuestra memoria emocional, influenciadas por nuestros sentimientos, por nuestras vivencias, incluso a veces por los mismos miedos. Y acá es donde, por ejemplo, también juega un importante todo lo que gira en torno a las emociones y a lo que experimenta nuestro cuerpo de una manera consciente o inconsciente. Y aunque a veces que parezca absurdo, los sueños cumplen unas funciones muy importantes que nos ayudan, digamos, a procesar esas emociones y a organizar esas experiencias que incluso son aquellas que no entendemos del todo cuando estamos despiertos. Entonces el sueño es, digamos, que muy sensible a todo lo que nos pasa, tanto a nivel físico como emocional. Por eso los trastornos del sueño son tan frecuentes y muchas veces son un síntoma de algo más que está sucediendo dentro de nosotros. Y con el avance de la ciencia, las herramientas como la polisomnografía, hoy se estudian con más profundidad y se clasifican, por ejemplo, en los manuales como el DSM-5 o la CIE-10. Exactamente, compañeros. Y ya que estamos entrando en este tema de los trastornos del sueño, tenemos que decir que generalmente estos se agrupan en tres grandes categorías. La primera son las disomnias, que afectan la cantidad, la calidad o el ritmo del sueño. El segundo grupo tenemos las parasomnias, que implican comportamientos o eventos anormales durante el sueño. Y finalmente los trastornos del sueño, que son causados por otras enfermedades. Así es, Mauro. Digamos que empezando por las disomnias, el insomnio es el más común, ¿cierto? Es esa dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo como tal, la sensación de no haber descansado bien. Digamos que puede ser primario sin una causa clara, pero también puede ser secundario por una enfermedad, consumo de sustancias, ansiedad, entre otras cosas. Sí, Sergio, y el problema del insomnio es que afecta todo el día siguiente. Nos sentimos cansados, irritados, con falta de concentración o incluso hasta tristes. Y no se trata solo que el sueño no se trata solo de dormir pocas horas, sino de que el descanso no sea reparador. Exactamente, Juan Diego. Y también tenemos que hablar de la hipersomnia, que en este caso es el exceso de sueño durante el día, incluso cuando se ha dormido bien por la noche. Esta puede deberse a causas como la narcolexia, el síndrome de Kleine-Levin o simplemente a una disfunción del cerebro que aún no se comprende del todo. Entonces, aquí también es muy importante mencionar la clasificación de la hipersomnia, que en un primer momento tenemos la hipersomnia primaria, que es la idiopatía con o sin sueño prolongado. Tenemos la hipersomnia secundaria, que puede ser o de origen orgánico o de origen psíquico. Y esta es pues como la clasificación a grandes rasgos de esta hipersomnia. Y no nos podemos olvidar, por ejemplo, de los trastornos del ritmo circadiano que ocurren cuando ese reloj interno que nosotros tenemos no se está sincronizando con el entorno. Y casos comunes son el jet lag, el trabajo nocturno o los síndromes de fase adelantada o retrasada, en los que la persona se duerme y se despierta mucho más temprano o tarde de lo habitual. Sí, Natalie, y pasando a las parasomnias, estas incluyen fenómenos inusuales que ocurren durante el sueño, como sería caminar dormido, que conocemos como sonambulismo, tener terrores nocturnos o actuar en los sueños, lo cual puede ser muy peligroso. Sí, digamos que hay parasomnias, Juan, que ocurren durante el sueño REM, ¿cierto? Eh, como esos despertares confusos o esos terrores nocturnos. Otras suceden durante el sueño REM, como las pesadillas o el trastorno de conducta del sueño REM, donde la persona mueve el cuerpo de forma violenta. Y teniendo claro esto que dice Sergio,
Hay fenómenos, por ejemplo, que aparecen justo al dormir o al despertar, como las parálisis del sueño, donde estamos conscientes pero no podemos movernos, que muchas veces también lo han experimentado. Quiere uno despertarse de ese sueño, pero no es posible, siente uno que no se puede mover, o las alucinaciones hipnagógicas, que son esas imágenes o sonidos muy reales al entrar o salir del sueño. Incluso también, por ejemplo, esas alucinaciones cuando uno considera que se está cayendo a un vacío, inmediatamente se despierta, que son muy reales, pero que hacen parte de un sueño. Además existen otras parasomnias como lo es el bruxismo, que es conocido como el rechinar de dientes. Está la enuresis nocturna, que es el mojar la cama, o los movimientos periódicos de las piernas, en las cuales interrumpen el descanso sin que la persona siempre lo note. Y por último, por ejemplo, hay trastornos del sueño que no se deben a un problema del sueño en sí, sino a otras enfermedades que involucran lo físico, lo neurológico, mental y que tienen pues como sus desenlaces en otras enfermedades crónicas. Y para dar un ejemplo, están las enfermedades como el dolor crónico, el asma, la diabetes o la insuficiencia cardíaca. Estas pueden provocar despertares frecuentes. También están los trastornos hormonales, perdón, como el hipertiroidismo que causa insomnio o el hipotiroidismo que causa somnolencia. Exacto, digamos que desde el lado neurológico, afecciones como el Parkinson, como el Alzheimer, como el ACV, ACV, sí, perdón, o la epilepsia, pueden alterar, digamos, los ciclos normales del sueño. Exactamente, Sergio. Y también es importante mencionar que desde lo mental, el trastorno como la depresión, los trastornos bipolares o los trastornos de ansiedad afectan seriamente el patrón de sueño. Además, el uso o abuso de alcohol, cafeína o medicamentos puede alterar la calidad de sueño de una persona, incluso después de dejar de usarlos. Sí, sí, compañeros, digamos que en resumen el sueño no es solo esa pausa diaria, ese proceso activo, complejo y fundamental para nuestra salud física, sino que dormir bien no debería ser un lujo, debería ser una prioridad para nosotros. Y de hecho, cuando hablamos de prioridad, considero yo que esa prioridad se le da cuando logramos conocer cómo funciona el sueño, qué lo afecta, cómo identificar sus alteraciones. Entonces, considero que es el primer paso para cuidar nuestro bienestar integral. Una vez conozco lo esencial, lo importante, lo que me puede dejar, pero también lo que me puede quitar, entonces se convierte en una prioridad en mi vida. Y no, Así es. muchísimas gracias por este encuentro. Muchas Muchas gracias, gracias. compañeros.